Aquí podemos observar planos de la escuela. A continuación les mostraremos algunas fotos antiguas de la escuela. Este fue el primer pabellón que había en nuestra escuela. La escuela Domitila Urrejola Menchaca, ubicada en el sector de Chacayal, de Cato, en la comuna de Coihueco, cumplió este año 54 años de historia. Sus orígenes se remontan en el año 1971, año que comenzó su funcionamiento, en los terrenos donados por la señora Domitila Urrejola, dueña del fondo en que se emplazaban sus terrenos en el año 1966. ¿De cuánto trabaja aquí? Trabajo desde abril del año 2016. ¿Cómo era la escuela antiguamente? Antiguamente era un poco más pequeña, recuerdo. La infraestructura no era tan buena como la que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos un patio techado hermoso y ha mejorado muchas cosas. ¿Cómo eran las clases antiguamente? Recuerdo que antiguamente los cursos estaban fusionados y se compartían, por ejemplo, pre-kinder con kinder, primero con segundo y tercero con cuarto básico. ¿Cómo eran los horarios de entrada de clase y de salida? El horario siempre ha sido a las 8:30, si no me equivoco. Pero creo que antiguamente salían a las 4, si mal recuerdo. ¿Estudió acá? Sí, estudié acá cuando recién se abrió este colegio. Yo entré acá a tercer año, básico. Pero empecé estudiando en la capilla de San Antonio, en la iglesia católica de San Antonio. ¿Cómo eran las clases? Eran entretenidas, eran buenas, teníamos buenos compañeros. ¿Cómo era la escuela físicamente? El colegio estaba nuevo, recién hecho cuando nosotros llegamos a tercer año acá. Y, por ejemplo, acá, al frente aquí, habían prados. Habían árboles acá donde nosotros salíamos al recreo. Nos ganábamos ahí en esa área. Y ese lado de allá no existía. Solamente este lado de acá y ese del fondo. Y la sala de nosotros era el kinder, pre-kinder hasta allá, hasta el fondo. Toda esa era la sala de nosotros. ¿Les daban comida antes? ¿Cómo Sí, era? las comidas no eran tan buenas como las de ahora. Porque en esos años nosotros nos daban, por ejemplo, pescado, caldillos de pescado, pero pescado natural, no como ahora. ¿Cómo eran las comidas antes? ¿Buenas, malas? En comparación ahora eran malas antes, porque ahora son mucho más ricas, hay mucha más variedad. Antes no se veían los almuerzos. ¿Cómo era? ¿En qué año salió de la escuela? En 2005, ahí terminé octavo y me fui a media a estudiar a Chile. ¿Estudió acá? Sí, estudié acá. ¿En qué año estuvo? Yo ingresé acá a la escuela en el año 1990. ¿Cómo eran las clases? La escuela era un solo pabellón. Si me preguntas cómo era la escuela, cómo eran los recreos, era un solo pabellón. El pabellón el que está así y el ala que está atrás. La sala, esto es nuevo. ¿Cómo eran los recreos? Los recreos, no sé, yo lo sentía que eran largos, pero tienen que haber tenido, me imagino, igual una estructura de tiempo indicado, pero uno sentía que eran largos porque los aprovechaba tanto jugando que se hacían muy buenos, el tiempo muy de acuerdo. No sé si eran largos o cortos, no recuerdo porque igual era una niña, estudié aquí hasta cuarto básico. ¿Les daban comida? Sí, teníamos ¿Era buena? Lo que pasa es que yo no almorzaba porque teníamos media jornada. Como la escuela era pequeña y tenía hasta octavo, habían algunos cursos que trabajaban en la mañana y otros cursos que tenían clase en la tarde. Y yo entraba a la 1. Entonces yo venía almorzada desde mi casa. ¿En qué año salió? Yo debería haber salido en el 98 de octavo, pero me fui antes. Mis papás me cambiaron a estudiar a una escuela en Chillán, por lo tanto estuve aquí entre el 90 y el 94. ¿Las asignaturas son las mismas? Son las mismas, pero se llamaban diferente.
Por ejemplo, no teníamos lenguaje, teníamos castellano. ¿Ya? Historia y geografía se llama ustedes ahora. Ciencias sociales teníamos, los nombres eran diferentes. Teníamos artística que llaman ustedes, estaba música y artes visuales y teníamos huerto escolar. ¿Estudió acá? Sí, en esta escuela. ¿Cómo eran las clases? Prebásica, mediodía y primer ciclo todo el día. ¿Cómo era la escuela físicamente? La escuela era más pequeña. ¿Cómo eran los recreos antes, largos o cortos? Eran más cortos los recreos. ¿Les daban comida como era buena? Diferente a los años que estamos ahora, pero la comida igual los tíos la preparaban muy rica. ¿Las asignaturas son las mismas? Sí, son las mismas. ¿Quién era el director en esos tiempos? Don Oscar Mariqueo. ¿Trabajó acá entonces? Yo trabajé aquí, sí. Estuve mucho tiempo trabajando, 30 años. ¿Desde qué año empezó? El año 80 y 77, el 84 más o menos aproximadamente yo llegué aquí a esta escuela. ¿Y en qué año se fue? Y me fui al 2014. ¿Y cómo eran las clases? Bueno, las clases eran normales, teníamos menos profesores que ahora, habíamos pocos profesores en comparación con lo que está a la fecha, y era una escuela muy linda. Tengo hermosos recuerdos de esta escuela, una convivencia maravillosa entre todos los colegas. Teníamos al director, al señor Oscar Mariqueo, habían todas las colegas que estaban en ese tiempo estaban jubiladas. Afortunadamente están todas vivas. Y bien, pues, buenos alumnos, excelentes apoderados, no tengo nada que decir de esta escuela. ¿En ese año eran estrictas? Sí, había un reglamento que los alumnos eran tomados en cuenta y valorados, pero también tenían que existir reglas de convivencia para que la escuela funcionara. ¿Las asignaturas son las mismas a las de ahora? Bueno, no tengo muy claro cuáles son las asignaturas de ahora, pero creo que no ha cambiado el plan de estudio y creo que son las mismas. Lo que pasaba sí que no todos los profesores éramos especialistas. Entonces hacíamos otras asignaturas que a veces no eran nuestra especialidad, pero funcionaba. Para eso está el profesor, para prepararse y hacer las cosas como necesitan los alumnos. Muchas gracias. ¿Estudió acá? Sí, ¿En qué año estudió? 1980, ¿Cómo eran las clases? igual que ahora, con la diferencia que en esos años se usaba pizarra de tiza, ¿Cómo era la escuela? pequeña con mucho más patio, ¿Cómo eran los recreos antes, largos o cortos? igual que ahora de 15 minutos. ¿Les daban comida? ¿Cómo era? Sí, desayuno y almuerzo, lo que a mí me gustaba era el desayuno, era una leche muy rica con galletones. ¿Las asignaturas son las mismas? Algunas se le han cambiado el nombre. ¿En qué año estuvo acá? Yo estuve en el año 2011, llegué a sexto y salí en 2013 en octavo. ¿Cómo eran las clases antes? Las clases eran súper dinámicas, los profesores eran súper buenos, enseñaban mucho. No sé ahora, pero antes aprendíamos harto, nos apoyábamos todos como compañeros y eso. ¿Cómo era la escuela físicamente? La escuela físicamente era chica, antes no es como ahora tienen techado, antes no tenían techado y nos divertíamos mucho con poco. ¿Cómo eran los recreos antes? ¿Eran largos o cortos? Los recreos eran largos, nos entreteníamos mucho, nos conocíamos todos, éramos todos unidos y todos nos apoyábamos. ¿Les daban comida? ¿Cómo era? ¿Era buena o no? Sí, nos daban comida, siempre las comidas eran buenas. No sé ahora, no sé ahora y nada, pues antes era súper rica la comida. ¿Cómo era la escuela antes? ¿Cómo era la escuela antes? Muy distinta como es ahora.
Era una escuela más chica, más humilde, había menos cosas, era todo más distinto. Ahora ya digamos una escuela más mejorada, más avanzada, con más tecnología se puede decir, una escuela más actualizada. ¿Qué director habían antes? En ese tiempo estaba el director de Mariqueo, él era nuestro director, era un muy buen director, no tengo nada que decir sobre él, era un muy buen director con todos los alumnos. ¿Qué cosa te gustaba de la escuela? ¿Qué es lo que me gustaba? Digamos que todo era una muy buena escuela, muy buenos compañeros, tengo una muy linda experiencia ahí. Sobre todo del tema del colegio de la básica, yo creo que es algo que lo marca mucho a uno como persona. Porque, bueno, al menos para mí tengo muy lindos recuerdos de mi escuela. Es algo lindo el estudio, aprende harto y son muy lindos recuerdos. ¿En qué año saliste de la escuela? Como en el 2004, 2005. El tema del colegio acá es muy bueno, una muy linda escuela, tengo muy lindos recuerdos. Ahora obviamente está más grande, más avanzada, tiene más tecnología, te puedo decir. Y me alegro por eso, me alegro que siga creciendo la escuela, que sigan habiendo generaciones nuevas. Bueno, y mi padre estudió ahí, mis tías, mis hermanos, yo, ahora está mi pequeña. Entonces van yendo etapas en generación, entonces eso habla muy bien del colegio. Darle el agradecimiento a Domitila Urrejola Menchaca, que fue una excelente patrona de fondo ella, porque ella regaló ese terreno para construir la escuela y la cancha deportiva, que es del colegio. Y esa escuela le hicieron todos los apoderados, que ellos entregaban los materiales y entre toda la gente hicieron esta escuela. Y esta escuela no la hicieron de Chillán, no la hicieron de ninguna parte. Esta tierra la dio esa señora, la señora Domitila, con su marido, y entre toda la gente le hicieron el proyecto y la hicieron. Yo entré el año 74 a la escuela que en esos años se llamaba Escuela número 88 Wingán. Y en esos años el director era el señor Ramón Carte. Habían profesores Aquiles Sandoval, señorita Iris Jiménez, Verónica Pinto, Catalina Ortiz, que ellos fueron profesores jefes y profesores de mis compañeros. Miren, yo tengo aquí registro de los papeles que antes en esos años había, que se llamaba esta escuela, después de Wingán se llamó Escuela F217, ex número 88 Wingán. Acá tengo registro que es de mi hermano en esos años, este fue del 79. Tengo libretas también de notas, también ahí se empezó a llamar Escuela F217 con la señorita Catalina Ortiz, ahí. Que de Wingán se puso F217 después. Acá hay otras que son más viejitas, ahí. Tengo también, esta es del 79, ahí. Ahí está aquí antes era suficiente y acá hay una que para la ficha, estaban los nombres de los papás, de mi hermano, la edad, hasta qué año estudiaron, quién estudiaba. Acá tengo mis piececitos marcados, que en esos años nos marcaban con pasta de zapato negra, ahí, para que vayan viendo. Acá hay más papeles, notas que no eran muy buenas porque se ponía rojo ahí, ¿no? Si ponían rojo, era rojo. Ahí. Cuando yo entré estaba el señor Carte, Ramón Carte. Después, a los años después, él se fue y llegó el señor Mariqueo, Óscar Mariqueo Padilla. Con él estuvimos hasta cuando ya salimos del colegio. Este colegio también se llamó José Manuel Balmaceda.
Cuando yo me salí del colegio era F217 Chacayal. Después ya lo cambiaron a Domitila Urrejola Menchaca. Acá tengo... ¿Cómo era la escuela antes? ¿Buena, mala? Mire, cuando estábamos nosotros era una escuela muy linda. Bueno, que ahora es muy linda también, ¿eh? Pero yo digo en lo personal, porque los profesores eran como los papás de uno. Uno entraba al colegio y ellos sabían lo que tenían que hacer con nosotros. Si nos portábamos mal y nos castigaban, y nosotros acusábamos en la casa, los profesores, lo que hacían los papás iban allá y decían castíguenlo más, porque antes había respeto. Los profesores uno los respetaba y ellos nos respetaban a nosotros como alumnos también. Y eso era bonito. ¿Cómo eran las comidas antes? ¿Buena, mala? Sí, las comidas como todo, yo pienso que uno como era chico no las encontraba buenas, pero eran ricas, sí. El almuerzo nos daban en unas bandejas de aluminio que habían y la leche en unos jarros de aluminio. Leche de plátano, de vainilla, nos daban con unos galletones. Entraba, por ejemplo, ya los buses, era un solo bus que entraba, salía para acá de Chillán hacia Nahuel Toro, que llegaba a las 9 y entrábamos a las 9:30 nosotros. A las 9 de la mañana llegaba él y clase hasta las 2 de la tarde. Después de 2:30 hasta 6 de la tarde, que los tocaba en la tarde a las personas, porque todos los alumnos los tocaba todo el día. Eran jornada en la mañana y jornada en la tarde. Y a mí siempre me tocaba en la tarde, de 2:30 a 6 de la tarde. Durante el año 2005 se construye la segunda etapa de edificación, GES, construyéndose en una escuela moderna que responde a los requerimientos actuales, que albergará en una sola jornada completa los cursos de la escuela. Es traspasada al servicio local, Unilla Cordillera. Durante este mismo año, al Centro General de Padres se adjudica la edificación de un patio techado, tipo gimnasio, al cual llega a solucionar muchos problemas que se presentaban al frente de las celebraciones masivas o clases de educación física. En estos 53 años, nuestra escuela ha ido aumentando para ofrecer cada día educación mejor, aportando de la mejor manera al desarrollo social y académico de sus estudiantes, y ha contado actualmente con un edificio acogedor que alberga todos los cursos básicos en jornada escolar completa desde primero básico hasta octavo año, y atiende aproximadamente 180 estudiantes, con el férreo compromiso de 38 funcionarios entre personal, docentes y asistentes de la educación.